Es la hora de ver y oír a Los Viejos Vinagres, en la conducción de Willy Ferrer y Richard Ibarra. Bienvenidos al programa. Pues bien, y siendo las 7:05, vamos a dar la bienvenida al doctor Hugo Guerra Arteaga, que ya está con nosotros aquí con Los Viejos Vinagres. ¿Qué tal nombre para este programa, no? ¿Qué tal A ver, nombrecito, Willy? ¿qué tal? Mucho gusto estar Hugo, con ¿cómo ustedes. estás? Qué gusto saludarte, qué gusto saludarte. Qué bueno verlos. Además, el nombre que han elegido es buenísimo. Ojalá que lo de vinagre no sea tan cierto. No, es más. A Richard, que le ha echado bastante vinagre y ají a las heridas políticas. Está bien, está bien. Bueno, sí. Bueno, como decíamos, ¿qué tal, Hugo? Bienvenido. Muchas gracias por acceder a esta entrevista. Mira, vamos a hablar de política, pero ahí Willy también me ha dicho que eres melómano, te gusta la música clásica, así que, y veo que también te gustan las espadas, así que esto puede terminar en un videojuego prácticamente. No. Lo que pasa es que esto es guerra, pues. Totalmente, exacto. Este es el verdadero, esto es guerra, ok. Esto es guerra. Hugo, es un Bueno, gusto bienvenido. saludarte, bienvenido a este programa que no es político, es un programa que no es político, es cultural, artístico, musical, eres el invitado que rompe un poco al molde que hemos estado, pero amerita, ya que estamos a una semana de elecciones y que ya empezó de hace ya días la guerra, las municiones están que se sueltan. ¿Cómo ves tú el panorama de esta contienda política con 18 candidatos y algunos que también van para el Congreso específicamente? Bueno, definitivamente estamos ya en la etapa final. Es un proceso bastante confuso, bastante complicado. Tenemos demasiados candidatos a la presidencia. En total son 18 fórmulas presidenciales y tenemos alrededor de 6.000 postulantes al Congreso. Entonces, elegir para el ciudadano que no está metido en la política permanentemente es complicado. Encima le añadimos que hay encuestas prácticamente para todos los gustos y cada quien se identifica con una. Entonces el debate, me temo, y eso es habitual también, no para verlo con alarma, hemos entrado a la semana del diálogo de zorros. Cada uno ya tiene por lo menos perfilada una opinión y difícilmente aceptan muchos argumentos en contrario. Pero vamos, la democracia tiene estos picos, ¿no? Exactamente. Y juega también un papel preponderante los medios de comunicación también, porque ahora tú te vas a la esquina como un lector del periódico de la esquina cerca a tu casa y ves nuevos diarios y diarios con una tendencia también para los gustos de cada candidato, o sea, nuevos periódicos y nuevos nombres que aparecen, es parte de... Mira, definitivamente, pero lo que estaba verificando justo antes de entrar en la comunicación con ustedes es que en esta campaña la prensa antigua, la prensa en papel, ha disminuido su importancia de una manera radical. Tampoco la televisión. Hay dos medios principales. La radio, por eso felicito lo que están haciendo ustedes, pero además ustedes lo están haciendo mejor todavía porque las redes sociales, la internet es el principal vehículo, ¿no? Entonces yo creo que ningún peruano joven, tanto en el campo como en las grandes ciudades, deja de conectarse al streaming, al Facebook Watch o cualquier otra de estas plataformas. Y los Zooms todo el día se dan. Entonces, esto nos acerca a la posibilidad de revisar la información a cualquier hora. Eso de pararse en la esquina a ver el kiosco, ya está quedando para los viejitos vinagres. Vinagres. Eso es cierto. Yo tengo un programa de radio que es a la noche y sé que mi franja etaria ya directamente es desde 40 para arriba, ¿no? Y
Y mira, te comento, o sea, tengo una sobrina que tiene 18 años y me dice, ¿no? Tío, tienes que hacer un podcast. Y me dice, y le digo, yo me hago el loco y le digo, ¿y qué es un podcast? Me dice, te pones a hablar y dices lo que piensas y lo grabas y queda, le digo, es lo que hago en la radio. Pero qué importante es esto de la tecnología, que un programa de radio ahora se llama podcast. Y Es hay que podcasts, ¿no? sí, lo De sustantivo que ha política, de cambiado, arte, de todo. de todo. Lo sustantivo, y es lo que ha cambiado muchísimo, es que ya no estamos en la etapa de ser solamente consumidores de información. Somos Ujú, prosumers, claro, productores y consumidores de información. Cualquiera, de cualquier edad prácticamente, basta que sepa leer y escribir y entrar a la internet, puede emitir su opinión política, puede decir qué le gusta en el rock, que a mí me fascina, en la claro. música clásica, pero en la política puede hacer una fuerza enorme, más que un editorial tradicional de uno de esos viejos periódicos, ¿no? Entonces, el mundo Claro. ha cambiado mucho, ya la comunicación es totalmente horizontal. Y algo que me alegra es que ustedes se están adaptando, porque como dice Willy, el espacio que ustedes conducen no es necesariamente político, pero ustedes están demostrando la flexibilidad, porque ¿quién no habla de política esta semana, por lo menos, ¿no? Claro, ¿no? Personas como Magali Medina, ¿no? Magali Medina, ¿no? Yo, Uh -huh. disculpen, soy medio fuera No, de la tranquilo. televisión. Te digo, Hugo, que yo he vivido 21 años en Argentina, ¿no? Mejor Y no lo que salga he la visto, cuenta. sí. Y te digo que, bueno, he visto ahí que eres profesor de la UBA, no sé, Sí. pero te digo la verdad que allá hubo un fraccionamiento, un resquebrajamiento de la sociedad, ¿no? La grieta que le llaman, ¿no? Y yo acá lo veo. ¿Tú crees que se pueda llegar la grieta acá? La grieta ya está planteada además unilateralmente. A ver, los que pasamos la base 6, yo tengo 62 años, ya somos considerados por algunos como los viejos dinosaurios lesbianos. Así nos llaman, ¿no? Así lo Felizmente llaman, que no sí. dicen lesbianos. Eso que significa que nos gustan las mujeres. Eso me parece estupendo. Pero ¿por qué lo hacen? Porque hay toda una corriente que trata de establecer un nuevo modelo social, ¿no? Con toda esta ideología de género, el lenguaje que le dicen inclusivo, desde mi punto de vista no lo es, y entonces tratan de hacer un quiebre generacional. Eso ocurrió con anticipación en Argentina, donde el debate político tiene características muy propias. Acá no hay un peronismo que nos marque, por ejemplo, Claro, ¿no? claro. Tampoco tenemos ahora grandes partidos políticos. De hecho, la Eso es mayor cierto. parte son clubes electorales simplemente. Y entonces no se ha dado la grieta todavía, pero se está perfilando. Yo creo que esta va a ser la última aventura electoral de personas como Hernando de Soto, como el propio Rafael López Aliaga, Ujú. porque ya son personas del siglo XX que no se adecúan mucho a los nuevos formatos digitales y a los Es nuevos verdad. formatos de pensamiento. Si ustedes ven la estructura del voto, para hablar solamente de estos dos candidatos, porque podríamos hacer un análisis horizontal de todos, ¿no? Pero la Claro. mayor parte de sus electores son personas de 30 a más. Pero los jóvenes, los que por primera vez van a votar, son alrededor de 10 millones de electores. Y Creo a que es ellos algo del no, 40%, ¿no? 40%, con Sí, lo cual a ellos no se les está llegando de una manera adecuada. En medio de todo, López Aliaga sí tiene mucha interacción en la principal plataforma que se utiliza en el Perú, que es el Facebook, ujú, pero el grupo de edad que usa el Facebook ya es también alto. Si ustedes revisan Exacto. la data, los jóvenes, los muchachos como ustedes, como Willy, eh, ya no entran mayormente al Facebook, ¿no? O están en Instagram o están exacto. en cualquier El otra plataforma. TikTok.
en el TikTok, ¿no? También, Y cuando sí. se ve a un Hernando de Soto bajar a hacer su TikTok, se le ve bailando el rock de la década de 1930, pues, ¿no? Ahí sí se ve un dinosaurio que está tratando de moverse, esforzándose. Y eso ya termina siendo chocante. Yo creo que esta es una etapa de quiebre generacional y no solo político, ¿no? Yo creo Así es. también eso, Hugo, sí, te quería consultar, venimos en esta semana, nos queda 7 días para las elecciones presidenciales, después de Kuczynski, ha habido todo, que fue el último elegido ya por unas elecciones regulares, ¿no? Lo demás ha sido solamente encargos y hasta la fecha. En todo este tiempo, yo pude ver algunas entrevistas que te hicieron y tú tienes ese olfato de repente para dar con algunas cosas que otros no dan. Hablo, por ejemplo, del caso Vizcarra. Tú has sido muy incisivo en una posición contra Vizcarra porque, como tú bien dices en una entrevista que pude ver, tú has tenido mucha información temprana antes que muchos, mientras que muchos le daban a Vizcarra mucha facilidad, todo edulcorado, pero tú ya eres incisivo, sobre todo por el tema de la pandemia, ¿no? Que ya se tenía este conocimiento el 2019 y que aquí fue todo muy tarde. Yo he visto también otra entrevista donde hay una persona que defiende a Vizcarra y tú no, cuando todo todavía, todo estaba suave para él. Cuéntanos un poco toda esta etapa de Kuczynski hasta la fecha, más o menos. Bueno, en primer lugar tengo que decir que a Pedro Pablo Kuczynski yo lo conozco desde hace más de 30 años. Como ser humano es una persona muy simpática, es muy amable. Somos buenos amigos, pero algo ocurrió en él que perdió el horizonte, perdió el norte y rompió la barrera de la ética y la moral en la gestión pública. En otras palabras, él mismo no entendía por qué lo sancionaban, porque a él el estilo de corrupción en el que había caído le parecía lo más normal del mundo. De repente es la ética de banqueros, pero no puede ser la ética de los gobernantes. Claro. Es totalmente diferente. En el caso de Vizcarra, yo sí tenía mucha información desde que él estuvo en la plancha presidencial, desde que postuló. ¿Por qué? Durante muchos años yo he viajado intensamente por todo el país. Prácticamente no hay una sola ciudad medianamente importante del Perú en la que no haya estado por trabajo. Y estando en Moquegua, yo ya conocía de muchas de las denuncias que después han ido apareciendo. Y claro, en mi profesión, tanto de abogado como de periodista, la gente suele alcanzarme sus preocupaciones, sus denuncias. Entonces yo tenía esa base. Eso es el primer punto. Segundo, revisé toda la trayectoria y no solamente era un personaje acusado de corrupción, como ahora se ve con pruebas bastante sólidas, sino que también había saltado, siendo desleal con el APRA, siendo desleal con los grupos que lo eligieron originalmente. Posteriormente, me enteré de todo el telón de fondo, lo que el público no suele ver, de cómo él negoció con Keiko Fujimori, con la ex primera vicepresidenta Meche Arauz y con otras fuerzas para tirarse el gobierno de PPK, para traérselo abajo. Y eso me pareció una deslealtad que pinta de cuerpo entero a cualquiera, ¿no? Como dice el Dante, el poeta, para los traidores está reservado el quinto infierno, el quinto círculo del infierno, que es el que supuestamente te castiga mucho más que cualquier otro. Ahora, en el manejo de la pandemia, por lo que yo ejerzo la docencia no solo en universidades, sino en institutos militares, yo sabía que a fines de octubre, principios de noviembre del año 2019, ya se había producido la alerta de que se venía una gran pandemia. Hubo notas de inteligencia donde le advertían al gobierno. La última nota previa se dio entre diciembre y enero, diciembre del 2019, enero del 2020. Pero Vizcarra recién anuncia la cuarentena, esa la inicial, la dura, el 15 de marzo del 2020.
¿Por qué esperó tanto tiempo? Primera interrogante. Segunda interrogante, el Perú tiene una ley que es la del Sistema de Defensa Nacional, que se pone en ejecución no bien haya una situación de guerra, de desastre o de catástrofe. Y eso implicaba movilizar a las Fuerzas Armadas y adicionarle simplemente especialistas en el tema médico. No había necesidad de inventar, pero Vizcarra decide no recurrir a lo que ordena la ley y se inventa un equipo, un comité de urgencia, un comité de manejo de la pandemia. Poco a poco fuimos viendo cómo ese comité de urgencia, aparte de ineficiente, fue totalmente corrupto. Y conocí, por denuncia de muchos actores del caso, cómo la corrupción comienza incluso con la venta de las mascarillas, ¿no? Lo que ahora en cualquier farmacia y hasta un ambulante nos puede costar un sol, ellos lo vendían en 33 soles al Estado peruano. Si eso no era robo, ¿qué era? Y así como eso, trajeron ventiladores de China, los que llegaron sin parte del equipo para hacerlo funcionar, o sea, llegaron como carros sin motor. Después no se trajeron las cama UCI, se pusieron regulaciones excesivas para la producción de oxígeno, etc. Toda la historia que ya conocemos. Cuando uno va sumando todos los factores, lo único que puede concluir, bueno, acá más allá de incluso que la ineficiencia, lo que prima es deliberadamente la corrupción. Ahora, la corrupción en este caso tiene un agravante. Nunca se nos ha dicho la verdad. Se sigue diciendo que estamos en unos 48.000, 49.000 muertos, pero el propio SINADEF nos dice, haciendo comparación anual, etcétera, y las estimaciones internacionales, que hemos pasado los 150.000 muertos en el Perú y seguimos al día de hoy sin tener atención básica primaria. Si ustedes van por Chimbote, si van por Trujillo o si vienen por cualquier barrio de Lima, van a encontrar gente que se está muriendo en la calle porque no puede acceder al oxígeno. Entonces, no es una cosa de antipatía o de odio personal, porque finalmente yo no soy político ni represento a nadie. Pero si uno tiene como un referente de gobierno a un personaje tan siniestro como Vizcarra, se termina concluyendo, como lo ha hecho el periodista que ha publicado el libro, que estamos frente a un lagarto. De sangre fría. De sangre muy fría, sí, muy fría, francamente. Sí. Yo lo que no entiendo es por qué se lo llevó con el número 1 a una candidatura. O sea, porque, no sé, a veces no es tanto el amor al chancho, sino al chicharrón, pero me parece que estamos mal. O sea, 18 candidatos hablan muy mal de nuestro sistema político, pero como bien ha dicho Willy, y yo siempre lo sostengo, somos hijos de los medios de comunicación. Porque también, Hugo, en este tiempo de pandemias, nos han azotado con las fake news, que uno lamentablemente no sabe dónde está parado, ¿no? Y algunas han venido del gobierno, no solamente de Vizcarra, de Sagasti, más que fake news, cosas que no están debidamente refrendadas y aún así largan, ¿no? Y obviamente del lado de los medios de comunicación en algunos canales también, ¿no? Que han sido tremendos. Mira, Richard, para tratar de ser muy esquemático, no solamente ha habido fake news, es decir, no solamente se han inventado noticias, sino que se ha armado una realidad virtual, una realidad paralela a lo que verdaderamente le ocurre a todos los peruanos. Los medios de comunicación tradicionales, los grandes consorcios mediáticos están prácticamente quebrados ya en su economía, sus finanzas. El ocaso del papel se ha juntado con que todavía no es rentable del todo el negocio informativo digital. Entonces, los ingresos los han traicionado y ya no hay
capacidad de reaccionar frente a eso. ¿Y qué hizo PPK primero y luego Vizcarra? Hoy mismo lo está haciendo Sagasti. Subvencionar a la prensa a través de un avisaje estatal multimillonario. Lo que dicen los medios que solamente representa el 3% es falso. Hay que revisar las cifras y nos vamos a dar cuenta que si el Estado, muchos de los periódicos, muchas de las televisoras ya habrían desaparecido. Y ese es el miedo, dicho sea de paso, que tienen ahora. Si un personaje como López Aliaga llega a cumplir su advertencia de que les va a quitar la publicidad, a la semana siguiente varios periódicos desaparecen y varias televisoras quiebran. Y entonces fueron creando un sistema de retroalimentación. ¿Para qué? Para que se pudiera sostener un gobierno que estaba actuando de manera ineficiente y en contra del interés popular. Pero al mismo tiempo, muchos de estos medios de comunicación están asociados a empresas de la mafia, sobre todo de la mafia de la construcción. Son parte de la estructura de la corrupción. Entonces, para terminar de cerrar la inquietud que tenía Willy, cuando yo me lanzo en contra de Vizcarra, ¿qué entiendo? Vizcarra promueve una serie de cambios al sistema político, de cambios incluso constitucionales, cierra el Congreso con un golpe de Estado. En apariencia todo ha cambiado, pero en el fondo todo sigue igual. Al día de hoy, ¿cuántos candidatos hablan de cobrarle y de votar a Odebrecht? ¿Cuántos candidatos hablan de cerrar a una constructora como Graña Montero, con los cuales el Estado, aparte de haberlos descubierto en delito, ha vuelto a contratar? ¿Cuántos están hablando de el derroche multimillonario en proyectos como la refinería de Talara, que nos está costando $7.000 millones cuando inicialmente debió costar no más de 1.500? Y uno se da cuenta y dice, bueno, algo de esto se discutió, se debatió seriamente en la prensa de estos últimos 3 o 5 años. No. Entonces, los medios de comunicación son los grandes responsables de haber separado a los ciudadanos de la realidad y de haber inventado, además, de que Vizcarra era el papá, era el padre de la nación. Mucha gente de buena fe, ante la crisis, ante la desesperación, esperaba un líder. Y como los medios de comunicación lo presentaban como el gran padrecito, ¿no? El papá que sabía qué decisiones tomar en la familia del Perú, lo sostuvieron hasta que ya no se pudo más y por sus propios actos de corrupción terminó siendo revocado. Pero tienes toda la razón, Richard. La prensa es en gran medida la corresponsable de la crisis. Hugo, una consulta. Sí, hablabas que tenían a Vizcarra, los medios de prensa, los tradicionales, los fuertes, los más conocidos en el Perú, ¿no? Y todo ello, tenían a Vizcarra como el bastión, ¿no? Tenerlo ahí y agradeciendo, pues, muchas cosas que has comentado. ¿Quién es el personaje de los 18 candidatos que quisiera, según tu opinión, tu opinión, que salga elegido presidente para que todo vuelva para ellos edulcorado? Mira, acá más que hablar de un candidato en particular, lo divido de esta manera. Están los pigmeos, que no representan a nada ni a nadie, y dentro de los pigmeos ahora ha caído el Partido Morado, ¿no es cierto? Porque Julio Guzmán, que en algún momento tuvo gran resonancia, hoy se ha convertido en esa ecuación matemática que convierte el error estadístico en cero absoluto. Entonces ya no cuenta en la política. Junto a ellos está pues alguien muy simpático como Ciro Gálvez, ¿no? Luego tenemos el sector de la izquierda. Sobre todo tenemos a Verónica Mendoza, y en ese mismo sector tenemos al populista Lescano, que representan el recrecimiento, la recreación de un Estado fuerte, poderoso, que sea el que conduzca las empresas públicas y que modifique la libertad económica para hacerlo más a la manera socializante
en algunos sentidos es muy parecido a lo que se ha hecho en Argentina precisamente y lo que se sigue haciendo en Venezuela. Entonces, ese es el sector de la izquierda. ¿Que tiene un público? Sí, sí lo tiene. Pues es ese público juvenil que en el plano social quiere todo un cambio de paradigmas sociales, pero tiene también muchos activistas del neomarxismo, del globalismo. Y luego tienes los que apuestan por el modelo liberal más clásico, ¿no? Súper clásico, Hernando de Soto, que sí quiere abrir las puertas del Estado para incorporar a los informales. Tienes a César Acuña, que no tiene un programa muy claro, pero que también está dentro del liberalismo. Y tienes al reformador dentro del liberalismo con Rafael López Aliaga. Ellos no son de derecha, ojo, a diferencia de lo que puede ser el civilismo o la república aristocrática a lo largo de la historia, ellos simplemente son personas que creen en los cambios dentro del modelo liberal y están apostando por el capitalismo popular, porque ya se dieron cuenta que los grandes empresarios son mercantilistas. Los grandes empresarios no tienen bandera, solamente les interesa multiplicar su capital. No hacen empresa, hacen negocio. Y son capaces de pactar, como han pactado con la izquierda, con el centro, con la derecha, con quien les sea útil para hacer sus negocios. No tienen bandera. Pero entonces tenemos este bloque de reformistas del capitalismo popular. López Aliaga, Hernando de Soto y Acuña. La izquierda, desde Lescano, que es un populista que no tiene un discurso propio y que cree que levantando la voz y gritando para todo va a manejar al Estado peruano. Un tipo anacrónico, desde mi punto de vista perverso para el sistema político, porque implicaría un retroceso enorme. Y ya tienes pues a la izquierda más dura, ya ideológica, marxista. Dentro de eso, los electores sabrán qué quieren, pero sí creo que podemos ayudar a que entiendan esta división grupal. Ahora, para mí sería temerario, porque yo no soy activista político, soy analista, es decir, voten por este o no voten por el otro. Claro. Evidentemente, cada ciudadano votará de acuerdo a su conciencia, pero sí advierto de algo. Después no salgan con su cartelito, fulano de tal no me representa, porque el día que nos lleven a un modelo de quiebra, y cuando estemos como en época del primer gobierno de Alan García, que hay que hacer cola para comprar el azúcar, el arroz, o que escasea la gasolina, cualquiera de estas cosas, que no nos vengan ni los muchachos ni los viejos a decir no me representa. Cuando en realidad el gobierno, y esto quisiera subrayarlo mucho, el gobierno es como contratar a un empleado. El presidente es el primer mandatario. ¿Qué significa? No es el que manda, sino es nuestro principal contratado del pueblo. Nosotros lo estamos contratando por 5 años a través del voto, pero no para que haga lo que le da la gana, sino para que realmente rinda cuentas al país. Y esa lección yo creo que la sabiduría popular ya la ha entendido. Trato de confiar en eso. Sí. Hugo, solamente vamos a hacer un pequeño paréntesis de 1 minuto, ya que este programa también se sostiene gracias a los comerciales. Pues bien, bueno, estamos con el analista político de Hugo Guerra Arteaga, que nos está acompañando en este programa de Los Viejos Vinagres. Y bueno, y seguimos conversando con él. Richard, vamos contigo para alguna pregunta. Bueno, sí. Yo creo, Hugo, estaba hablando también con un periodista en el programa que tengo los miércoles. También tengo una especie de columnista. Por ejemplo, de Soto, Aliaga, López Aliaga y Acuña no tanto, Acuña, pero tienen una especie de idea del pacto social un tanto para mi gusto, ¿no? Un tanto anacrónica, o sea, estamos hablando de interculturalidad. Yo me doy cuenta que López Aliaga, cuando tú le hablas de interculturalidad, él habla de interculturalidad.
pero no sé si lo tiene en su plan de gobierno. Me gustaría saber si es que lo has leído, si es que tanto De Soto como López Aliaga, el tema de la colectividad LGTB, ¿no? O sea, más allá de que estén a favor o no, creo que eso también al grueso de los chicos, por obviamente, obvias razones que son generacionales, ¿no? Es como que hemos sido jóvenes, ¿no? Y estamos con toda la efervescencia entre los 20 y nos queremos llevar el mundo por delante. Y como me dijo alguna vez alguien, me dijo a los 20 eres incendiario, a los 40 eres bombero. Y creo que es así en cierta medida, ¿no? Pero yo creo que a esas posturas y a esos planes de gobierno le falta un poco, me parece, el tema eh, de lo social, como bien lo has dicho, ¿no? Siglo XXI. Como dices, estos candidatos son del siglo XX. Y gracias a la tecnología hemos dado como una especie de vuelta de página. No sé si es bueno o malo, pero ¿no? ¿Cómo lo Mira, ves? dentro de la reflexión que tú haces, es verdad, suelen decir que la persona cuando tiene 20 años, si no es de izquierda, es indolente, pero que a los 40 se convierte en un conservador, es decir, pasa Ujú. de incendiario a bombero. A los 60, te quiero decir que volvemos a ser incendiarios, Ah, porque me quedo quieto. pero por una razón muy sencilla, le perdemos el respeto a los falsos héroes, toda la mitología la ponemos de lado, ya no nos importa. Por lo menos yo personalmente me defino como liberal en la economía y en lo social y conservador en algunos temas de principio y de valores fundamentales. Pero a los Ujú. 60 ya no tenemos miedo. ¿Qué Claro, no, ¿A qué le ya, vamos a tener miedo? exacto. Entonces, dentro de lo que tú dices, es verdad, el discurso político lo tienes en López Aliaga, lo tienes en De Soto, lo tienes en Keiko, que no lo habíamos mencionado, Es cierto, lo sí. tienes en Acuña, está referido más al aspecto económico. Ujú. ¿Por qué está referido a lo económico? Porque definitivamente cuáles son los temas más sensibles para la nación en conjunto, los temas transversales. El primero es el de la salud. O sea, nos estamos Claro, muriendo. El nuestro es un país de pacientes terminales. Como sociedad somos un paciente terminal, ¿cierto? exacto. Lo segundo es la economía. Justamente Lagarto, y hay que decirlo sin ningún temor, como te repito, nos está dejando a la quiebra. Solamente para que tengan una idea, cuando comenzó el gobierno de PPK, el endeudamiento público equivalía a 22% del Producto Bruto Interno. Cuando termine Sagasti en julio, vamos a estar con alrededor de 58% del PBI comprometido. Así de brutal es el crecimiento de la deuda externa. Ujú. Ahora, la gente está esperando entonces quién le soluciona los temas vitales, los temas de sobrevivencia. En el aspecto intercultural, todos, prácticamente todos, salvo de repente Ciro Gálvez, a quien yo le tengo curiosamente mucho afecto porque habla quechua, es serrano como yo, además realmente entiende mucho de lo que pasa con la población que no es la que nosotros vemos en las ciudades, ¿no es cierto? Exacto. Pero salvo él, todos los demás candidatos simplemente se olvidan de la composición pluriétnica del Perú. No he visto ningún programa en ninguno de los candidatos que sea auténticamente integrador del mundo altoandino, ni siquiera de la Amazonía. De repente, sí en algunos aspectos económicos, pero en la parte cultural no. Por otra parte, tenemos algún discurso duro, porque proviene del Opus Dei, que es el de Rafael López Aliaga, que él se reafirma en una serie de principios, y algunos de los cuales yo también comparto, y ojo que yo no soy cristiano, no soy ni Ujú. siquiera católico, pero Claro. principios que yo comparto.
¿no? Defensa a la vida, no al aborto, no a la eutanasia. Los expresa mal expresados, con mucha dureza, mucha confrontación, pero los expresa, los ha puesto en agenda y parte de su pérdida electoral está justamente en eso, ¿no? Creo que ha sido bastante honesto, pero tampoco es que haya incidido mucho, porque si acá empezamos a mover todos los principios y todos los valores en una sociedad que según los informes de Latinobarómetro somos 64% conservadores. El Perú junto con Colombia somos los dos países más conservadores de América Latina. Si se empieza a remover todo eso, ahí sí habría un debate intensísimo y casi una catástrofe. En el otro extremo tenemos un acercamiento muy intenso, pero fofo, de los morados que han querido poner en la mesa de debate, pero solamente a una comunidad, la LGTB, a la cual yo respeto mucho, tengo muchos amigos que pertenecen a esa comunidad, son todos muy apreciables, pero que se han equivocado en su estrategia, porque en vez de promover un debate para hacer un cambio constitucional, y que sea el país que decida, ¿no?, libremente con su voto, que ha podido incluirse en estas elecciones. Queremos que haya matrimonio homosexual, perfecto, pongámoslo a votación. Queremos que haya aborto, pongámoslo a votación. Pero lo están consiguiendo o están tratando de presionar vía acciones de amparo, acciones judiciales, que son formas de romper justamente el pacto social que hasta ahora se mantiene con una constitución que, sin ser perfecta, es funcional como la del año 93. Y Hernando de Soto es más o menos como el TikTok que él mismo protagoniza, ¿no? Se mueve un poquito para acá, un poquito para allá, y según la audiencia, según el auditorio, a veces es un progre social y a veces un hiperconservador. No tiene una posición clara. A mí me llamó mucho la atención, justo le compartía esto a Richard en la primera hora del programa. Ojo, son posiciones personales, son percepciones, pero también nos basamos en lo que dice el mismo candidato. Por ejemplo, este señor Andrés Hurtado Chibolín, que lo conocen aquí como un asesor, ¿no?, de Soto, y que él respeta mucho que esté con él porque, según para De Soto, le ayuda a llegar a un sector que él no puede llegar. Él lo afirma todavía, De Soto, es que me ayuda, él tiene estrategias, tiene maneras como llegar a la gente. Yo la verdad creo, en mi posición, no es necesario tanto eso. Bueno, cada uno maneja su estrategia. Es como George Forsyth, para llegar a la gente tengo que cambiarme el apellido y hacerlo más lingüísticamente más fácil. Forsyth. No, yo creo que a la gente CDE, que es la que necesita tener más acceso a la educación, es darle las formas correctas, pienso yo, ¿no? ¿Qué piensas tú? Mira, yo creo que la política tiene dos lados. La argumentación, que es la exposición de los puntos de vista principista, valorativos y programáticos, y la parte de la percepción. Todo candidato tiene que hacer un esfuerzo por acercarse al público. Y ahí a veces se equivocan, ¿no? Algunos lo hacen muy bien y otros se equivocan. Hace pocos días vi al presidente Sagasti en un reportaje televisor, uno informativo, que estaba, me parece, en la zona de Jauja, Huancayo, y le habían puesto el chalequito y le habían puesto el sombrero. Pero nadie, así nomás, se da cuenta de algo. Esto ya es un clásico en la sierra. Le pusieron el sombrero con una gran cinta. Esa cinta solamente la utilizan las mujeres. Entonces, una forma de burlarse del visitante es ponerles el sombrero, pero como el candidato, o en este caso el político, el presidente, no conoce los códigos, no sabe cómo interpretarlos, cómo hacer la decodificación de los símbolos, se lo chanta y la gente lo aplaude, pero en el fondo se está riendo. ¿Sí? Lo mismo ocurre con alguien como Hernando de Soto, a quien yo aprecio mucho. Nadie puede negar que es uno de los mejores economistas del mundo. Pero ¿qué puede hacer una personalidad de ese calibre con un sujeto, no quiero utilizar ningún otro adjetivo, pero que por el propio alias, Chibolín, sabemos todo lo que representa? Entonces es una forma de prostituir la política. Y ese mismo sujeto ha denigrado a una candidata
de Hernando de Soto, de Avanza País, en su programa, en las narices del candidato presidencial. Y el candidato presidencial no la defiende. Entonces, bueno, por los santos, si vamos a pensar en términos de prostitución, volvamos a elegir pues a vedets, ¿no? Pero le están haciendo un grave daño. El debate político tiene que cobrar más altura. Y ojo, el pueblo, y Willy, tú conoces bien, yo vengo de hacer calle como parte del pueblo. Me he ganado la vida desde chiquillo en la calle. Y sé que la gente de la calle valora y respeta a aquellos que también lo respetan, no al que imposta. Una vez le dije a Lourdes Flores, Lourdes, cuando vayas a hacer tus campañas políticas por el interior del país, no vayas con tus jeans, tu polito recién comprado de Lacoste y tus zapatillas blancas, porque pareces una turista que está reconociendo qué pasa en el Perú. Lo mismo ocurre ahora. Cuando quieren ponerse y sintonizar con la emoción y con el código del pueblo, terminan haciendo disparates. Esto de Chibolín me parece pésimo, pésimo. Creo que le hace un gravísimo daño, ¿no? Hay personajes mucho más valiosos. La propia Verónica Mendoza, claro, que yo estoy en otra orilla ideológica, pero por lo menos es auténtica. Por lo menos es auténtica. Entonces, claro, hay formas y formas de hacer política. Aprovecho, Hugo, ha visto que tenemos 3 candidatos, uno de la Lampa, uno del Lápiz y el otro del Corazón, ¿no? Somos Perú, Perú Libre y Acción Popular. Te pregunto por el tema de la valla. ¿Hay alguna posibilidad de que, no llegando un partido a la valla presidencial, los candidatos al Congreso puedan llegar a llegar al Congreso, o no, directamente no hay forma? No hay forma. Si el partido no pasa la valla electoral, así tenga candidatos ya elegidos para el Congreso, no pueden acceder y ese voto se distribuye proporcionalmente al que hayan obtenido otras listas. Ahí hay varias agrupaciones, incluso el Partido Morado está corriendo el riesgo de desaparecer como tal. Entonces, así son las normas, se corren el peligro pues, de no seguir, por lo menos bajo esta organización. Y esa es una de las explicaciones de por qué, ahora que hemos mencionado la izquierda, y he visto a los auspiciadores, ¿no? En el caso de la izquierda, la tradición en el Perú, así lo demuestra, es que la izquierda periódicamente se confronta de manera interna y hace eclosión. Se juntan como en el Frente Amplio y después de 3, 5 años se pelean y aparecen 3, 4, 5 partidos nuevos. Y en realidad lo hacen también porque de otra manera desaparecerían del horizonte legal. Ahora, hay que ser justos. Yo no he despotricado, pero hablo duro respecto de Johnny Lescano. Sin embargo, sí aprecio Acción Popular. Conocí al presidente de la UNDE muchísimo. Estuve muy cerca de él en el plano amical, primero con su esposa, la señora Violeta Correa, y luego el propio presidente casi hasta que murió. Y Acción Popular, como idea, como partido, como programa permanente, es una alternativa de lo más interesante. Lo que pasa es que el partido hoy no funciona, está totalmente dividido. Que hay candidatos, probablemente sea el caso del candidato que ustedes tienen como auspiciador del programa, en buena hora. Yo no lo conozco honestamente. De repente es un señor que merece el mayor de los respetos. Lo mismo, estando en la otra orilla ideológica, pero yo no soy precisamente de izquierda, tengo que reconocer que Pedro Castillo, del Lápiz, ¿no?, también tiene planteamientos que sí entiendo, porque soy sanmarquino y porque estudié aquí y después en Alemania el pensamiento marxista y el pensamiento maoísta,
desde el punto de vista académico. Entonces los aprecio y los valoro. Que no los comparta es otra cosa. Por lo tanto, hago el deslinde. Si ustedes tienen también un auspiciador de lápiz o tienen de cualquier otro partido, no me refiero específicamente a una o dos personas, sino al conjunto de lo que representan en este proceso electoral. Y creo que hay que ser justos, ¿no? Porque muchas veces también los que opinamos generalizamos y nos pasamos por el mismo rodillo a todos. Y no, pues. Y por ejemplo, en el caso de Acuña, yo al señor César Acuña no le tengo mucho aprecio, honestamente, porque no encuentro en él al político que sea necesario desde mi perspectiva para el Perú. Pero tiene algunos candidatos al Congreso que son de lujo. Ahora, ¿qué hacen metidos con Acuña? Bueno, pues cada uno toma su decisión, su propia estrategia, ¿no? Pero entonces, sí, en eso, en honor a la ética y a la verdad, hay que ser cuidadosos. Porque a ustedes les parecerá Richard, Willy, cuando uno está detrás de un micrófono o cuando uno lo entrevista, no puede hablar muy suelto de huesos. Hay que tener mucho cuidado también con el honor y la honra a las personas, cosa que no se está haciendo en muchos medios importantes, ¿eh? De los grandes nacionales, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso. Justo que comentabas eso de los medios y comentabas el tema, yendo a lo que hablaste, tiene que ver el partido y quién está en el partido, ¿no? Te pregunto porque tú has estado dentro, has trabajado años con el comercio, lo Miro Quesada y lo que es el comercio. El comercio de los 80, pues yo recuerdo a mi edad el periódico, pues respetado, ¿no? Oficial prácticamente del acontecer noticioso, es historia de tantos años, ¿no? Ha escrito la historia, pero ¿cómo está, no sé, no pregunto a la relación tuya con ellos, pero cómo ves ahora el comercio en sí como el medio de comunicación nacional? ¿Cómo está ahora el periódico? ¿Cómo está la familia que la maneja? ¿O qué ves esa diferencia al tiempo que has estado ahora? ¿Cómo sientes en sí toda esta situación? A ver, la pregunta que me haces es muy frontal y la agradezco. Como tú comprenderás, por un principio de ética, de cariño y de respeto, tanto al comercio como empresa informativa, como a la familia Miro Quesada, yo jamás voy a hablar de ellos en ningún aspecto íntimo o interno. Lo que sí es objetivo, y me lo preguntaron en el programa de Beto Ortiz, es que el comercio ha cambiado, ha mutado. Antes era el gran diario de referencia, como en su momento en Argentina lo fue La Nación, como fue la prensa, claro, de Buenos Aires también, sobre todo La Nación. Pero en este momento no podemos ser ciegos, atraviesa por una crisis de credibilidad. Ahora, cierro el punto del comercio, repito, por un principio de ética y de respeto. Nunca se debe traspasar los principios de lealtad y cariño para con quienes has no solamente trabajado, has vivido, como en mi caso, casi 40 años. Pero lo que sí puedo decir en reflexión a estos grandes medios, y ahí hablo de la radio, la televisión, porque también están en una crisis muy profunda, es que la prensa se legitima todos los días. La prensa no es un negocio como el de una factoría de carros o una importadora agropecuaria. No, la prensa es un proyecto empresarial de tipo social y todos los días tiene que estar al servicio de sus lectores, de sus oyentes, de su auditorio y de los intereses nacionales. El día que ya no los representa, el negocio deja de ser tal, la empresa deja de ser tal y se pierde la legitimidad. Y esto es el problema de fondo. La gran prensa el día de hoy, uno la abre, revisa, son 4 páginas que se caen de las manos, donde mayoritariamente, lo mismo que en muchos canales de televisión y radio, se opina desde cualquier perspectiva, se asusa, se hace política, no se informa con una mínima lealtad
a la objetividad, simplemente se informa defendiendo intereses ajenos al público. Y eso produce un divorcio muy grande. Por eso se produce el fenómeno, Willy, que tú mencionabas, el ponerte en una esquina a ver el kiosco, pero no compras nada, así puedas hacerlo. Simplemente ya no te provoca. Dices, oye, esto no me representa, ¿no? Es como que nos pusieran acá, no sé, pues al New York Times en el kiosco, de repente es un buen periódico, pero no me interesa porque no me representa. Cada Entonces, periódico con hay una crisis. Su propia encuesta. Con su propia encuesta. Así es. Bien, ahora para yendo a las elecciones de este domingo juega un papel, pues están jugando un papel muy interesante las encuestas, uno saca a otro, el otro catapulta a uno baja, otro sube, todos están así. Qué difícil, ¿no? Hay un gran porcentaje que no se representa en estas encuestas, que está indecisa, todos están por décimas, ahí nomás. ¿Tú cómo? Bueno, yo sé que es una opinión basada personal, esto no influye pues en las decisiones. ¿Tú quién crees? ¿A quién lo ves? O quizás no son las encuestas que tú ves las que representan la realidad y has tenido información de otra que sí proyecta algo real. ¿Cómo van las cosas en verdad? ¿Cómo crees tú que en verdad es la realidad nacional en las decisiones? En los caballos, en el derby, ¿cómo lo ves? Así es. La verdad es que las empresas encuestadoras también tienen un rabo de paja que si le prendes un fósforo, mira, ni todo el vinagre de los viejos de este programa puede apagarlo. Porque unos pactaron con Montesinos, otros recibieron dinero del CIN en la época del fujimorismo. Entonces, como empresas no me dice nada, no son muy respetables, algunas de ellas. Otras claramente están cocinando, pongo entre comillas el término, porque es modificar muy prudentemente los resultados. La técnica la hemos estudiado desde el punto de vista académico, no es tan difícil de describir, sí de hacer. Por ejemplo, en el caso del Perú, tenemos siempre un bolsón importante de los ciudadanos que todavía no toman decisión sobre su voto. No sabe, no opina, blanco o viciado. Habitualmente eso alcanza entre el 20 y el 22%. Rara vez, como en esta oportunidad, pasa el 37%. Entonces, cuando se quiere dar una ayudita, ¿no?, de ese bolsón se distribuye un poquito acá, un poquito allá, y entonces el que estaba en el primer puesto baja al tercero o al cuarto, y el que estaba en quinto lo pones en segundo. O sea, no podemos pecar de inocentes, no podemos pecar de ingenuos. Acá hay muchas cosas que están en juego, es muchísimo dinero, es todo lo que está detrás como negocios de la corrupción, pero también del establishment. Por lo tanto, yo desconfío muchísimo en general de las encuestas. En medio de todas estas, la que me parece más interesante, porque sí acertó, por ejemplo, con un grupo al que yo respeto y quiero mucho, el FREPAP, ¿no? Ustedes dirán, ¿y este señor que tiene que ver con el FREPAP? No tengo ningún vínculo, pero los respeto porque son muy auténticos. Y cada vez que votan en el Congreso, votan coherentemente. Y cuando sacan un comunicado, lo sacan con mucha coherencia. Ahora, no necesariamente hay que compartir las ideas, pero sí respetarlos. Y entonces, ellos aparecieron en una encuesta, creo. Nadie los ponía nadie les daba, claro. No aparecían, y aparecieron solamente en una, que fue la realidad, más o menos. Esa fue la empresa CIT, la que publicó ayer sábado su encuesta en Expreso, que a mí me parece bastante razonable. No, vamos, yo no avalaría nada porque no tengo la capacidad ni el acceso a toda la información, pero me parece la más ecuánime, ¿no? Cuando veo que de repente, pues, al Lescano que iba con 15, 18 puntos lo ponen con 7, digo, ¿qué? De la noche a la mañana. O cuando me dan argumentos
que todavía no han sido estudiados, dicho sea de paso, pero no, lo que pasa es que López Aliaga, el popular Porqui, el día del infame debate electoral, porque el modelo fue una desgracia, no supo hablar, no supo leer y se ha desplomado. Tampoco, ¿no? Creo que la gente no es tan tonta como para pensar que porque un día lo haces mal, en general ya no voto por ti, ¿no? Ustedes que están en el mundo de la música, ¿cuántas claro. veces perdonan la En el vida escenario ha habido un problema a técnico, ha habido algo y no superestrellas? Claro. Se le escapa Sí, un pasa en todos agudo, lados. pues, ¿qué van a hacer? Lo pasas por alto, ¿no? Lo vas a criticar, pero, Dale un gallo. pero eso es lo claro. que está ocurriendo. Ahora, de todo lo que hay, eso es lo que me parece interesante. Ahora, sí se filtran algunas encuestas, más que encuestas, estudios sectoriales. Por ejemplo, este fin de semana se filtró uno que se supone se ha hecho entre los policías eh, a nivel de suboficiales, clases y agentes básicos, ¿no? Y alrededor del 61% está dispuesto a votar o por López Aliaga o por Hernando de Soto. No quiere izquierda. Así de Claro. claro. Lo cual es comprensible, ¿no? Porque, vamos, cada vez que hay una acción represiva del Estado, ¿quiénes son los contrincantes? Suelen ser los de izquierda. Es Claro. lógico. Sí, sí, Pero sí. frente a eso, se anuncia que alrededor de 130.000 policías no van a poder ejercer su derecho al voto como el año 2016. Entonces tú dices, un momentito, estos estudios de opinión, estos estudios sectoriales, sí sirven para una toma de decisiones ejecutivas. Y Claro. si tú sacas 130.000 votos, son los que pueden inclinar la balanza en unas elecciones tan reñidas como esta. Entonces hay que tener cuidado. Los estudios de opinión pública no es que sean inútiles, lo que pasa es que no son fiables en su enorme mayoría, ¿no? Claro, pero yo ¿Cómo, creo que también disculpa, ¿esta consultora se llama SIT? ¿Cómo me comentaste? SIT, ¿no? Sí, sí. La sí. consulta. Correcto. Okay. Decía No, te Richard. decía que a veces es más el metamensaje, como bien lo dices, Hugo, que las cifras, ¿no? Vemos más los movimientos que hay post debate también, porque ha habido, calculo que, como bien dices, o sea, la gente que va a votar por López Aliaga lo va a votar sepa o no sepa leer, pero hay un bolsón ahí, como has comentado, que sí, que nunca creo que había sido tan amplio, de gente que creo que en el mismo momento va a decidir su voto, ¿no? Y eso es lamentable. Sí, es verdad, pero también tenemos que entender que estas elecciones se están dando en unas circunstancias absolutamente atípicas, ¿no? Eh, Ujú. la pandemia sí está registrando hoy en día algunos momentos cruciales, de picos muy intensos. Sí, La sí, sí. cantidad de muertos por día se ha elevado muchísimo. Entonces, hay mucha gente que definitivamente no está dispuesta a ir a votar. Frente Claro. a eso, vamos a ver qué decisión toma el gobierno respecto, por ejemplo, a la multa. Porque si mañana nos dicen la multa no va a ser exigible, Ujú. de repente la ausencia, el ausentismo va a ser enorme. Yo creo Otro que de sí. los, es bien importante eso, ¿no? ¿Cuántas personas que están como miembros de mesa van a cumplir? O sea, no es fácil, No, no es fácil. totalmente. Y yo no me atrevería a decir si a Richard le piden que sea por sorteo miembro de mesa y Richard tiene preocupación por su salud, porque tiene comorbilidades muy Ujú. altas por otro Claro, tipo de enfermedades. Pues, legítimamente diría yo, pago mi multa, pues eso ya veré más totalmente. adelante. Nosotros, son elecciones muy especiales. Ahora, En en Chile el creo caso que las han pasado para después, ¿no? En Chile para también mayo, para mayo, para las han mayo, postergado ¿no? O casi un sea, mes. Pero claro, acá hay un tema que sí valdría la pena por lo menos mencionarlo. Las encuestas sí nos están mostrando eh, algo que es valioso, ya no para la fórmula presidencial, pero sí para el Congreso.
y vamos a tener un Congreso sin mayoría propia de cualquiera que sea elegido. Sea quien fuere, el presidente va a tener un Congreso demasiado heterogéneo. Entonces, la gran obligación de quien quiera que sea, blanco, negro, ¿Alianzas? morado, celeste, lo que sea, ni siquiera alianzas, sino poder tener una capacidad de convocatoria y de pacificación de la política. Ahorita estamos Claro. todos enardecidos, porque cada quien legítimamente defiende su punto de vista, y los intercambios son muy duros. Pero para darle base a la gobernabilidad del Perú, se va a tener que hacer muchas concesiones. Se va a tener que hacer un gobierno que reclute a personas de la oposición, del centro, de la derecha y de la izquierda, si es que queremos tener transversalmente un Exacto. gobierno equilibrado. Más allá de las pasiones del momento, y eso sí es una invocación que creo que los candidatos mismos ya deberían empezar a hacer. Los resultados presidenciales son unos. Los del Congreso, ya ahí sí el panorama está mucho más claro. Empecemos a tender puentes. Por eso es importante que los candidatos a la presidencia del Congreso, en sus campañas, si bien pueden hacer observaciones enérgicas, no deberían ser agresivos, insultantes o, como se dice popularmente, no deberían ser maleteros con los opositores. Porque si queremos un país que salga del atolladero, vamos a tener que negociar intensamente. Acá el fundamentalismo no va a funcionar para nada y nos arriesgamos a que la pandemia siga y que la crisis económica se acentúe o a tener otra vez a la autocracia, ¿no? Digamos, al pueblo salido a la calle a hacer manifestaciones y que se pretenda gobernar desde la calle, como se hizo en noviembre del 2020. No, tenemos que buscar desde ahora de mantener algunos puentes de comunicación entre todos. Y ahí ustedes, como comunicadores, también tienen un rol importantísimo, ¿no? Hugo, uno de los que tiene muchas posibilidades es López Aliaga, pero López Aliaga tiene un esquema, no sé, de gobierno, lo veo muy rígido y muy cerrado. ¿Tú crees que esté en la posibilidad de que gane? ¿Tú crees que pueda cambiar eso, pueda mejorar eso? ¿La Sí, apertura? yo creo que sí. Es verdad, él tiene su inner circle, ¿no? Tiene su Totalmente, círculo grupo de interno, entorno claro. muy cerrado, no es tan accesible ese grupo, y además eso explica además su origen, ¿no? Una organización como el Opus Dei pues es muy Claro, vertical, es muy cerrada, obviamente. es respetable, pero es ajena a nosotros, ¿no? Nosotros somos, Ujú, digamos, como liberales, mucho más abiertos, en fin. claro. Sin embargo, he escuchado con atención a su candidato a la vicepresidencia, al almirante Montoya, hacer unas declaraciones justamente de apertura y de necesidad de hacer un gobierno parlamentario más abierto, que me ha parecido interesantes, ¿no? Eh, el almirante Montoya, como todo marino, sabe que una vez seleccionada la tripulación, el barco zarpa y en el mar todos los que van en el buque dependen unos de otros. Ahí no hay lugar ni para el cariño ni para el odio, simplemente el orden, la disciplina y el trabajo conjunto, porque si no, no llegan a puerto, se mueren. Eso tienen de bueno y de interesante, en particular los marinos. Y el almirante Montoya precisamente lo ha dicho en una entrevista hace un par de días, que se va a necesitar hacer parlamentarismo, intercambio de opiniones, ideas, programas. Más allá de lo que quiera López Aliaga, eh, más allá de su estilo personalísimo, yo creo que la realidad se va a imponer sobre él, ¿no? No creo que sea necio, en otras palabras. Ujú. Va Bueno, lo tiene soberbia, de un Así sí. lado es. lo tiene de un lado Montoya y del otro lado a Villestein, ¿no?
gente con mucha que fuerza, digamos. son, que son muy agresivos, muy duros, pero en el momento, por ejemplo, Javier Villestein yo lo conozco, es un maestro del derecho, en fin, y es muy duro porque cuando entra a una negociación entra con el pie en alto, pero siempre saca adelante sus proyectos, porque negocia, ¿no? Negocia en el mejor sentido del término, es decir, no se vende, no concede gratuitamente, pero sí acepta, hay flexibilidad. Más soberbio me parece, por ejemplo, eh, Hernando de Soto, ¿no? Si ustedes ven, a ver, López Aliaga es como el gerente de una empresa que tiene esa brusquedad, esa tosquedad, es muy mandón, pero Hernando de Soto es casi principesco, ¿no? Y si algo se le pudiera criticar, por lo menos de la campaña, es que tiene una soberbia y un yoísmo impresionante. Parecía Luis Impresionante. XIV, ¿no? Así es, ¿no? L'État c'est moi, el Estado soy yo, ¿no? El Estado soy yo, Entonces, sí. sí, con lo cual me parece que va a ser más difícil para él, si es que llegar. Otra que no la veo muy negociadora, y creo que su estilo de siempre, es Keiko Fujimori. Keiko no la veo dialogante, no la veo muy flexible. También respeto mucho sus planteamientos, creo que no es una dictadora, una protodictadora como su padre. No, creo que es una mujer que ha aprendido la lección, pero que su estilo de ser y de gestionar es mucho más duro. Al que curiosamente también veo con esa actitud muy cerrada es a Acuña. Acuña no es tan dialogante que digamos, ¿eh? No es tan dialogante. Si ustedes ven la performance de su partido en el Congreso, las decisiones que han tomado en APP simplemente han sido autónomas, no negociadas. Los Y de PAP también, verticalistas, ¿no? totalmente. Totalmente. Y si hablamos de Julio Guzmán, es una argollita impenetrable, ¿no? Entonces, creo que los estilos hasta ahora son muy acentuados, muy verticales. Ya veremos si la realidad los hace aterrizar. Así es, ya Bueno, veremos Willy. este domingo 11 que viene cuáles serán los resultados y bueno, ojalá que a las finales sea lo más positivo para mucha gente y creo que todos los países están pasando algo homogéneo con esto de la pandemia, pero sobre todo que se establezca después de mucho tiempo un régimen que en verdad de la economía, de la talla para este Perú que tiene muchas riquezas, muchos recursos. Hugo, la verdad que ha sido muy, muy gratificante tenerte en este programa. Gracias por acceder al mismo. No, Hay muchísimas cosas gracias. muy, muy puntuales, muy interesantes que nos has podido compartir y que ha sido muy enriquecedor. Sé que tu trabajo de tantos años en el periodismo como investigador, como analista político, como docente, como escritor, ha tenido pues ha tenido en ti a esa persona que se ha relacionado no solamente con la política, sino también con los personajes, porque has conocido de cerca a muchas personas, como lo has comentado, llámese con el presidente Belaunde, llámese con algunos candidatos que tú también has comentado. Y la verdad que ha sido muy enriquecedor estar contigo, Hugo. Muchas gracias. Ya nosotros estamos por terminar, pero antes de terminar, vamos a soltar la última tanda comercial y volvemos solamente para la última parte, solamente unos minutos contigo, Hugo. ¿Sí? Con todo gusto, con todo Ok. gusto. Vamos con los comerciales en control y regresamos con el doctor Hugo Guerra Arteaga. Listo. Bueno, adelante, Richard. ahí está. Adelante, Hugo. Bueno, Hugo, realmente refrendo lo que ha dicho Willy, ha sido bueno, porque cuando leímos tu perfil y tu hoja de vida dijimos, bueno, ¿qué hemos hecho con nuestras vidas nosotros? Pero más allá de eso, es bueno encontrar una persona que debería ser más seguido este tipo de búsqueda de los medios de comunicación, de encontrar personas quizá en veredas opuestas, pero que puedan bajar y puedan acercarse, explicar las cosas como las has explicado tú, y que nadie se pique, ¿no? O sea, yo lo que voy es eso, estamos más
escuchando para responder que para entender, ¿no? Todo el mundo está pensando en qué momento termina de hablar para yo salirle a la yugular. Y me parece que así no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Si algo aprendí en Argentina es esa cosa de las charlas de café. A ellos les gusta mucho irse a un café, tomarse un pingüino Sí. de vino tinto o tomarse un café y charlar y charlar. Y creo que eso nos falta a nosotros. Así que agradezco mucho esta conversación. Eh, nos Yo sí queda no quiero quizá... terminar. Yo Nos no queda quiero la segunda terminar vuelta sin igual. antes. Sí, vamos a segunda vuelta, no sé, que por los Sí, porcentajes que hasta ahora se yo creo. muestran, No, de hecho, totalmente, sí. creo que sí nos vamos. Pero antes de despedirnos del programa, yo quiero agradecer no a Hugo Guerra Arteaga, el doctor, el invitado, sino a quien conozco hace muchos años. Tengo la memoria de tu madre, de la tía Flor, como le decía. Muchísimas gracias. Brasil, la cuadra 33, 45 era la quinta y al costado estaba tu hogar. Mi madre Así siempre es. también lo recuerda con mucho cariño. Comentaba también en la primera hora del programa de Mariela Guerra, de tu hermana, que es una investigadora del Instituto del Alzheimer, ¿no? Que esperemos con Richard como viejitos vinagres no lleguemos alguna vez. Bueno, permítanme decirles algo, señores. Richard, Willy, muchísimas gracias. En el caso de Willy, un gran abrazo cordial a tu mamá. La quiero como una hermana de toda la vida, por supuesto. Y a ti que te he visto Muchas gracias. crecer desde pañales, imagínate, Richard. Sí, Ahora también usa pañales, pero bueno, de los Sí, más grandes. que yo no quiero contar geriátricos. sus intimidades, pero lo que sí quiero honestamente felicitarlos, no por el solo hecho de estar con ustedes, sino porque creo que es bien importante lo que están haciendo. Estos espacios son de divulgación, de charla, de debate, no de toma de posiciones radicales. Es lo que menos necesitamos en el país. Lo que necesitamos es poder intercambiar libremente ideas y opiniones sin molestarnos, sin agitarnos. He ido viendo en el chat interno del programa, agradezco mucho a las personas que se han comunicado, que han puesto algunos mensajes y reitero, para mí lo fundamental es que ustedes están haciendo docencia democrática. Y respecto a lo que decía Richard, ¿qué han hecho con sus vidas? Pues han hecho lo mejor. Ya habrá oportunidad de hablar de eso. Disfrutan de la vida porque disfrutan de la música. Exactamente. Willy es Más un bien, fenómeno. Tú también habrá oportunidad de otro programa vamos a hablar de música, creo yo, y de música clásica, porque a mí no sé mucho, pero me gusta muchísimo lo poco que sé, lo disfruto, y lamentablemente en Perú, acá en Chimbote, no se abunda, ¿no? Hugo, Pero... No, una pero me consulta. encanta Un el rock, concierto, Ah, también. Y cómo no, un concierto. perdóname, Willy, me encanta la chicha peruana. Ojo, la he bailado muchísimo. Ese es nuestro verdadero rock, la chicha, Sí, me encanta. por Perdóname, supuesto. Willy. Un concierto que hayas disfrutado de la música que cualquier género. Un concierto que has estado presente, obviamente, y has disfrutado. Que recuerdes de toda tu vida. Sí, recuerdo un concierto de Bono en De el YouTube. Bono Box. estadio. Sí. Y es más, por algún lado tengo que sacarlo, el autógrafo de él, que se lo saqué en el estadio en Londres. Te estoy hablando más o menos del año 94 o algo así. ¿Ah? No estaba De Soto ahí. No estaba De Soto. Porque él también dice que Yo es amigo estaba de siendo Bono. empujado y levantado en peso por todos los fans y simplemente ya contaré esa anécdota en otro momento. Después de casualidad llegué ahí y puse el cartoncito de la entrada y me lo firmó, ¿no? Pero hizo un carabazo seguramente. Sin embargo, es uno de los grandes. Hasta en eso nos pasa el trapo, no puedo creerlo. Ya les contaré. Y les contaré algo que se los prometo de la última etapa
del estudio 54 de Nueva York, donde pasaban las grandes personalidades. Ya, eso lo dejamos para... Lo dejamos para la próxima. Para un pingüinito. Obviamente. Muchas gracias. Que tengas una muy buena noche. Yo sé que ahorita empiezan ya la gente a informarse porque la política ya está en todos los noticieros ya fuerte. Un abrazo. Muchas gracias por estar en Los Viejos Vinagres. Chao, gracias, gracias Hugo. Gracias a ustedes. Un placer. Chao, gente, nos vemos. Nos vemos. Hasta el 18, después de las elecciones. Descansamos. Este 11 descansamos. Estuvieron con ustedes Los Viejos Vinagres. Los esperamos en un próximo programa y estos viejitos pañalones ya se van a la cama.